Hola, sean bienvenidos a Diales Perdidos. Hoy, como inauguración del canal, voy a relatar una historia del maestro de maestros, Howard Phillips Lovecraft. Esta historia es La Ceremonia. Estaba lejos de casa, atrapado por el hechizo del mar del oriente. Bajo la luz del crepúsculo, escuché cómo golpeaban las olas contra las rocas y supe que de ese mar solo me separaba la colina, donde los sauces retorcidos se recortaban contra el cielo que se despejaba y ya dejaba ver las primeras estrellas de la noche. Cumplía con el deseo de mis antepasados, que habían querido que viajase al antiguo pueblo que se encontraba al otro lado. Seguí adelante por el camino, cubierto de nieve recién caída, que se elevaba solitario hasta el lugar donde Aldebarán brillaba entre los árboles, en dirección al ancestral pueblo que nunca antes había visitado, pero que tantas veces había aparecido a mis sueños. Se celebraba la fiesta de Yule, el solsticio de invierno. Los hombres ahora le dicen Navidad, aunque en el fondo saben que es anterior a Belén y a Babilonia, a Memphis y a la humanidad misma. Era la fiesta de Yule y me encontraba al fin en el viejo pueblo costero donde habían vivido mis ancestros, que desde tiempos inmemoriales sostenían el ritual e incluso lo habían practicado cuando estaba prohibido. Un ritual que se transmitía de una generación a otra y se repetía siglo tras siglo para que nadie olvidase los secretos primigenios. Yo provenía de un antiguo linaje, que ya era antiguo cuando se estableció en esas tierras hacía 300 años. Y además de antiguo, era extraño. Individuos furtivos, oscuros, que habían llegado desde los jardines opiáceos del sur y siguieron hablando su propia lengua hasta que aprendieron el idioma de los pescadores de ojos azules. Ahora estábamos desperdigados por el mundo y lo único que nos quedaba en común eran esos ritos misteriosos que ningún otro ser vivo comprendía. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo, como exigía la tradición, porque solo los pobres y los solitarios tienen memoria. Al llegar a la cima de la colina, divisé a Kingsport en toda su extensión, en el frío aire de las primeras horas de la noche. Kingsport, cubierta por la nieve, con sus viejas veletas y campanarios, sus tejados y chimeneas, sus muelles y pequeños puentes, sus sauces y cementerios, sus interminables laberintos de calles empinadas, estrechas y serpenteantes, que ascendían vertiginosas hasta la cumbre central, coronada por la iglesia, inalterable a lo largo de los siglos. Una infinita red de casas coloniales, apiladas y esparcidas en todos los sentidos y niveles, como los desordenados bloques de un niño. El pasado, con sus alas grises, parecía teñir la nieve depositada sobre los tejados. Las ventanas y los tragaluces se iban iluminando uno tras otro en el frío anochecer, hasta que con su brillo se unían a Orión y a las estrellas inmortales. El mar rompía sin descanso contra los muelles descascarados. El mismo mar, inmemorial, arcano, del que emergió nuestro pueblo
en la más remota de las eras. Junto al camino se alzaba una colina aún más alta, asolada por el viento. Enseguida me di cuenta de que era un cementerio, porque negras lápidas brotaban de la nieve, como si fueran las uñas putrefactas de un cadáver gigantesco. El camino sin huellas estaba desolado, y me parecía oír cada tanto un crujido espeluznante, igual al que hace una horca cuando el viento la empuja. 4 de mis ancestros habían sido colgados en 1692, acusados de brujería, aunque nunca supe dónde había sido exactamente. A medida que la senda comenzaba a bajar hacia el mar, traté de distinguir el bullicio alegre que siempre se escucha en una ciudad cuando cae la noche, pero no pude oír nada. Recordé entonces que estábamos en épocas de fiestas y pensé que quizás en ese pueblo puritano tuviesen costumbres navideñas que me eran extrañas. Tal vez todos estaban orando en silencio. Así que seguí adelante, sin preocuparme por escuchar ningún rumor ni por cruzarme con otro visitante. Pasé frente a casas de campo sumidas en el silencio, con las luces ya encendidas y oscuros muros de piedra, mientras más allá el viento salitroso hacía chirriar los carteles de antiguas tiendas y tabernas marineras. Había visto mapas de la ciudad y sabía cómo llegar a la casa de mis antepasados. Me habían dicho que me reconocerían y que sería bien recibido porque la tradición de mi pueblo perduraba. Caminé rápidamente por la calle Back hasta llegar a Circle Court y seguí adelante entre la nieve recién caída por la única calle pavimentada de la ciudad, Green Lane, hasta el edificio del mercado. Los antiguos mapas todavía servían y no tuve ningún problema en orientarme. Supuse que en Arkham me habían mentido, porque me habían hablado de tranvías que cruzaban la ciudad, pero no se veía ningún cable aéreo. Quizás los rieles estaban tapados por la nieve. Y me alegré de haberme decidido a caminar. La ciudad nevada me había parecido muy hermosa desde la colina. Ahora estaba ansioso por golpear a la puerta de mis ancestros, en la 7ª casa de Green Lane, de la mano izquierda, con su antiquísimo tejado a 2 aguas y sus 2 pisos, todo construido antes de 1650. Las luces del interior de la casa estaban encendidas, por lo que pude distinguir a través de los rombos de la ventana. No se habían hecho muchos cambios a la estructura original. El piso superior sobresalía por encima de la estrecha callejuela invadida de maleza y casi se juntaba con el edificio de enfrente, así que me encontraba en una suerte de túnel, a salvo de la nieve. No había veredas, pero a muchas casas se accedía después de subir un doble tramo de escaleras con barandas de hierro. Era una imagen extraña, o quizás así lo era para mí, por ser un forastero en Nueva Inglaterra. Me gustaba, pero me habría sentido mejor si hubiese visto alguna pisada en la nieve, personas en la calle, o alguna que otra ventana con las cortinas descorridas. Y al hacer sonar la antigua aldaba de hierro, empezó a invadirme cierto temor. Ya me había sentido intranquilo debido a la rareza de mis ancestros, la desolación de la noche y el extraño silencio que reinaba en esa vieja ciudad de curiosas costumbres. Pero cuando se abrió la puerta,
con un chirrido quejumbroso. El temor fue absoluto, porque no había oído el sonido de ninguna pisada acercándose. Enseguida el miedo cedió, cuando tuve ante mí a un anciano enfundado en una bata y en pantuflas. Su rostro afable logró tranquilizarme. Me dio a entender por señas que era mudo y luego escribió una extraña y antigua frase de bienvenida con un punzón en una tablilla de cera. Me condujo hasta un salón de techo bajo, iluminado con velas, sostenido por enormes vigas de madera y decorado con un oscuro y portentoso mobiliario del siglo XVII. El pasado cobraba vida en cada uno de los detalles. Había una chimenea de campana cavernosa y una rueca sobre la que una vieja de túnica holgada y cofia se inclinaba en silencio de espaldas a mí. A pesar del día de fiesta, trabajaba, concentrada en su hilado. El lugar estaba impregnado de humedad, por lo que me extrañó que el fuego no estuviese encendido. Había un banco de respaldor alto, frente a una hilera de ventanas encortinadas del lado izquierdo, y tuve la sensación, aunque no estaba seguro, de que había alguien ahí. No me gustaba nada de lo que veía, y volví a sentir miedo. Peor aún, lo que antes había servido para tranquilizarme, ahora avivaba el temor. Cuanto más miraba el rostro inexpresivo del anciano, más miedo me causaba. Sus ojos estaban petrificados y su piel era demasiado parecida a la cera. Finalmente me convencí de que eso no era un rostro, sino una máscara moldeada con demoníaca habilidad. Fue entonces cuando sus manos flácidas escribieron cordialmente un mensaje en la tablilla. Tenía que esperar un poco más antes de que me condujeran al lugar donde se celebraría la ceremonia. El anciano me señaló una silla, una mesa y una pila de libros, y salió de la habitación. Me senté y empecé a revisar los volúmenes. Noté que se trataban de tomos muy antiguos y mohosos. Estaban el viejo tratado sobre las maravillas de la ciencia de Morrister, el terrible Sadducismus Triumphantus de Joseph Glanville, publicados en 1681, la horrorosa Diamonolatreia de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el innombrable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Jahred, en la traducción de Olaus Wormius. Nunca antes había visto ese libro, pero sí había oído cosas monstruosas de él. No se escuchaba ninguna voz en aquella casa, solo el crujido de los carteles afuera, empujados por el viento, y el girar de la rueca, donde la vieja seguía y seguía con su hilado silencioso. Todo lo que había allí, el cuarto, las personas, los libros, parecía macabro, pero había sido convocado un extraño ritual, fundado en las antiguas tradiciones de mis antepasados, y supuse que era entendible que pasaran cosas insólitas. Intenté leer un poco, y enseguida me vi atrapado en un párrafo del perverso Necronomicon, un pensamiento y una leyenda tan horrorosos que no podían ser frutos de la razón ni de la conciencia. Aún así,
Me sobresalté cuando me pareció oír un ruido desde una de las ventanas que estaban frente al banco de respaldar alto, como si alguien hubiera abierto sigilosamente uno de los postigos. Antes se había oído un chirrido que no parecía venir de la rueca. No pude distinguirlo bien. La vieja hacía girar la rueca con fuerza y el antiguo reloj justo se puso a sonar. Dejé entonces de pensar en que hubiera alguien más en el banco y me concentré en la pavorosa lectura hasta que volvió el viejo. Tenía puestas unas botas y un traje antiguo y amplio. Se sentó en el banco y quedó fuera de mi vista. La espera me ponía muy nervioso y el blasfemo libro entre mis manos no hacía más que agravar mi inquietud. Al dar las 11, el viejo se levantó. Se acercó a un enorme cofre labrado que había en un rincón y sacó 2 mantos con capucha. Se puso uno de ellos y con el otro envolvió a la vieja, que había abandonado su monótono hilado. Ambos se dirigieron a la puerta. La mujer cojeaba y el viejo, después de tomar el libro que yo había estado leyendo, me hizo una seña para que lo siguiera, mientras se cubría con la capucha su rostro, que para mí era una máscara. Nos adentramos en la tortuosa y oscura red de callejuelas de aquella ciudad arcaica. Una a una se apagaban a nuestro paso las luces de las ventanas, mientras Sirio observaba con malicia la infinidad de figuras encapuchadas que sigilosamente salían de cada casa, formando una monstruosa procesión que crecía y pasaba los carteles que chirriaban, los edificios de tejados inmemoriales, los techos de paja y las ventanas de rombos. La multitud recorría las callejuelas empinadas, donde ruinosas construcciones se derrumbaban o se recostaban unas con otras, y cruzaban plazas y atrios de iglesias, donde las antorchas de los encapuchados creaban aterradoras constelaciones. Yo seguía mis enmudecidos guías en el medio de la muchedumbre silenciosa. Sentía el roce de unos codos de una flacidez sobrecogedora y la presión de torsos y pechos anormalmente hinchados, pero nunca llegué a ver ningún rostro ni oír ninguna voz. La fantasmal procesión ascendía más y más y empezó a confluir en unos intrincados callejones que desembocaban en una cumbre en el centro de la ciudad, donde se alzaba una enorme iglesia blanca. Era la misma que había visto desde lo alto del camino, cuando me detuve al anochecer a apreciar la vista de Kingsport. Me estremecí entonces al creer que Aldebarán se suspendía un instante sobre la espectral torre del templo. Alrededor de la iglesia había un espacio despejado, en parte un cementerio parroquial con sus espectrales lápidas, y en parte una plaza a medio pavimentar, rodeada de casas horrorosamente decrépitas, de tejados puntiagudos y aleros colgantes, donde el viento azotaba y esparcía la nieve. Fuegos fatuos danzaban sobre las tumbas en un espectáculo atroz, aunque extrañamente no proyectaban ninguna sombra. Más allá del cementerio, donde ya no habían casas, se veía el parpadeo de las estrellas sobre el puerto, aunque el pueblo era invisible en la oscuridad. Solo de vez en cuando distinguía la trémula luz de alguna antorcha recorriendo las sinuosas callejuelas para unirse a la multitud, que ahora
se deslizaba silenciosa dentro del templo. Esperé a que todos terminasen de cruzar el negro portal, incluso los más rezagados. El viejo me tiraba de la manga, pero yo estaba decidido a ser el último. Finalmente, ingresé al recinto junto con el siniestro anciano y la vieja hilandera. Cruzamos el umbral y nos adentramos en la ignota oscuridad del templo repleto. Giré la cabeza para mirar hacia afuera. La fosforescencia del cementerio emitía un fulgor enfermizo sobre la cumbre. De golpe sentí un escalofrío. Aunque el viento había barrido casi toda la nieve, aún quedaba algún montículo en el camino que iba hacia el templo. Para mi horror, no había ni una sola pisada, ni siquiera la de mis propios pies. A pesar de que todas las antorchas ya habían entrado, la iglesia estaba apenas iluminada, porque la mayor parte de la multitud había desaparecido. Todos se dirigían por las naves laterales, sorteando los bancos, hacia una trampilla que abría sus fauces al pie del púlpito, y se deslizaban por ella en el más absoluto silencio. Aturdido, comencé a descender yo también por esos peldaños gastados, hacia la cripta oscura y agobiante. La columna sinuosa de espectros nocturnos ya era de por sí horrenda, y al verlos ingresar en la venerable tumba, su imagen me pareció escalofriante. Entonces me di cuenta de que en el suelo de esa tumba había otra abertura por la que la multitud también se deslizaba, y un momento después bajábamos por una ominosa escalera de piedra, una estrecha escalera de caracol, húmeda e impregnada de un olor muy peculiar, que giraba infinita hacia el interior de la montaña, entre monótonos y derruidos muros de piedra y cemento. Era un descenso silencioso y terrible, y transcurrido un intervalo que se me hizo espantoso, observé que los muros y peldaños dejaban de ser de piedra y cemento y parecían estar tallados en la roca viva. Lo que más me inquietaba era que, siendo tal la multitud, no se escuchaba ningún ruido de pisadas, ningún eco. Después de un descenso que me pareció eterno, noté que habían unos pasadizos laterales o túneles que desde desconocidas fosas de negrura conducían al pasaje misterioso y espectral por el que todos avanzábamos. Los pasadizos pronto se hicieron excesivamente numerosos, como impías catacumbas de amenaza insondable. El olor acre que despedían crecía hasta hacerse casi insoportable. Estaba seguro de que habíamos atravesado la base de la montaña e incluso habíamos cruzado por debajo de Kingsport. Me estremecí de solo pensar en la antigüedad de la ciudad, carcomida por aquella corrupción subterránea. Luego divisé el vívido resplandor de una luz blanquecina y oí el rumor insidioso de las más lúgubres aguas. Volví a estremecerme, disgustado por lo que aquella noche me había deparado, y con amargura deseé que mis antepasados nunca me hubieran convocado a ese ritual primitivo. Cuando se ensancharon los peldaños y el túnel por el que descendíamos, escuché otro sonido. Era el quejumbroso y burlón silbido de una flauta. De pronto, tuve ante mis ojos el paisaje infinito de un mundo subterráneo, una inmensa costa fungosa, iluminada por una columna eruptiva de fuego verduzco y bañada por un ancho río oleaginoso que emanaba de temibles abismos hasta desembocar
en las cavidades más oscuras del océano primordial. Desfallecido, casi sin aliento, contemplé aquel averno profano de gigantescos hongos venenosos, llamas inmundas y aguas viscosas, y vi como la muchedumbre formaba un semicírculo alrededor de la columna de fuego. Era el rito de Yule, una ceremonia más antigua que el hombre y destinada a sobrevivirlo. El rito primitivo del solsticio y de la promesa de la primavera después de la nieve. El rito del fuego, del verde eterno, la luz y la música. Y en aquella gruta estigia vi como todos se entregaban al ritual en adoración de la fétida columna de fuego, arrojando al agua puñados extraídos de la viscosa vegetación que irradiaba un brillo pálido y verdoso bajo el resplandor clorótico. También pude divisar un bulto deforme que, alejado de aquella luz, tocaba la flauta de modo escalofriante. Y mientras la flauta sonaba, creí oír además un aleteo sordo que provenía de la infecta negrura donde no podía ver. Pero lo que más me horrorizaba era la columna de fuego. Brotaba como la lava de un volcán desde esas negras e inconcebibles profundidades. No arrojaba sombra alguna, como una llama normal lo haría, y volcaba sobre las rocas nitrosas un verdín repugnante y venenoso. Toda aquella infernal combustión no producía calor, solo el vaho húmedo de la muerte y la putrefacción. El hombre que me había guiado se escurrió hasta colocarse justo al lado de la repugnante llama y realizó unos rígidos ademanes rituales hacia el semicírculo que estaba frente a él. En algunos momentos de la ceremonia, especialmente cuando levantó por encima de su cabeza el abominable Necronomicon, todos se inclinaron en servil adoración. Yo también hice todas las reverencias, porque había sido convocado a la ceremonia de acuerdo a la voluntad de mis antepasados. Luego el viejo hizo un gesto a la criatura que tocaba la flauta semioculta en la oscuridad, y el ejecutante cambió su débil sonsonete por otro, más audible, en otro tono, con lo cual desencadenó un espanto inimaginable. Estuve a punto de desmayarme y caer en la tierra fangosa, transfigurado por un horror que no era de este mundo ni de ningún otro, sino que provenía de los extraviados recovecos que se abren en las estrellas. Desde la negrura más inconcebible, más allá del resplandor gangrenoso de la fría llama, desde las tartarias leguas surcadas por el río oleoso, infernal, nunca antes visto, surgió en rítmica danza una horda adiestrada de híbridos seres alados, monstruosidades que ningún ojo normal podría concebir y ninguna mente en su sano juicio podría recordar. No eran cuervos, no eran topos, no eran buitres, no eran murciélagos, no eran seres humanos en descomposición. Eran algo que no puedo ni debo recordar. Saltaban torpemente, impulsándose en parte con sus patas palmeadas y en parte con sus alas membranosas. Y cuando llegaron hasta la multitud, las figuras encapuchadas se aferraron a ellos y los montaron. Luego se alejaron, uno tras otro, bordeando aquel río lóbrego hacia las fosas y galerías donde unos mortíferos manantiales alimentaban el caudal aterrador
de inhallables cataratas. La decrépita hilandera se había ido con los demás. Solo quedábamos, el viejo y yo, ante mi negativa a seguir sus órdenes y montar una de aquellas criaturas como el resto. Cuando me incorporé, vi que el flautista Morfo ya no estaba, pero dos de las bestias permanecían allí en paciente espera. El viejo sacó su punzón y su tablilla y me informó por escrito que él era el verdadero representante de mis antepasados, quienes habían instituido el ritual de Yule en ese ancestral lugar, que había sido decretado que yo volviera y que aún faltaba asistir a los secretos más recónditos. Escribió su mensaje en un estilo muy antiguo y, como yo todavía dudaba, sacó de entre sus pliegues de su traje un sello y un reloj con el escudo de mi familia. Pero eso era una evidencia atroz, porque yo sabía por algunos documentos antiguos de que ese reloj había sido enterrado en 1698, junto al cuerpo del abuelo de mi tatarabuelo. El viejo se quitó la capucha para mostrarme el parecido familiar de sus facciones, pero solo logró estremecerme, porque yo estaba convencido de que su cara era en realidad una diabólica máscara. Las dos bestias voladoras ahora arañaban inquietas unos líquenes y me di cuenta de que el viejo también se impacientaba. Una de las criaturas empezó a alejarse por el agua y el viejo se dio vuelta rápidamente para detenerla. Al girar tan bruscamente, se le cayó la máscara que le cubría lo que debía haber sido su cabeza. Como esa inconcebible pesadilla me impedía el paso hacia la escalera de piedra por la que habíamos venido, me arrojé a las aguas oliosas del río subterráneo para escapar buceando por alguna cavidad marina. Me lancé así en aquel líquido putrefacto que emanaba de los horrores más profundos de la tierra, antes de que mis alaridos hicieran caer sobre mí todas las legiones de cadáveres que seguramente se ocultaban en esos hediondos abismos. En el hospital me dijeron que aparecía al amanecer en el puerto de Kingsport, casi congelado, aferrado a un madero que la fortuna arrojó para salvarme. Según ellos, la noche anterior había tomado un desvío del camino y me había caído en los acantilados de Orangeport, algo que dedujeron por las huellas que encontraron en la nieve. Preferí callar, porque nada de lo que decían tenía sentido para mí. Nada tenía sentido. A través de los ventanales del hospital veía un océano de tejados en el que apenas uno de cada 5 era antiguo, y llegaba el ruido del tráfico de tranvías y automóviles. Insistieron en que estábamos en Kingsport, y no tuve modo de refutarlo. Ante mis aullidos desesperados, cuando me enteré de que el hospital estaba cerca del antiguo cementerio parroquial de Central Hill, me trasladaron al hospital St. Mary de Arkham, donde me atenderían mejor. Y así lo fue, porque los médicos de allí eran más tolerantes, e incluso me ayudaron a conseguir un ejemplar del horrendo Necronomicon, celosamente conservado en la biblioteca de la universidad. Hablaron de un brote psicótico y decidieron que lo más conveniente era ayudarme a que me librara de toda obsesión malsana. Y entonces volví a leer ese aterrador capítulo. Me estremecí doblemente, porque nada allí era nuevo. Yo había sido testigo de todo aquello. Dijeran lo que dijesen,
las huellas de mis pies. Y lo mejor era olvidar el sitio donde aquel horror había sucedido. Ahora nadie me hace recordar aquello durante el día, pero sufro las peores pesadillas cuando vuelven a mí ciertas frases que no me atrevo a transcribir. Solo citaré un párrafo. Las cavernas más profundas, escribió Alhazred, el loco. No pueden ser aprendidas por los ojos del que ve, porque sus portentos son extraños y terroríficos. Maldita la tierra donde los pensamientos muertos reviven en una nueva y singular encarnación, y maldita la mente que sin cabeza se sostiene. Sabiamente sentenció Ibn Shakabak. Bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado, y bendita las noches de los pueblos donde solo cenizas quedan de sus brujos. Siempre se ha sabido que el alma que se vende al diablo se aferra a la carne que la envuelve y alimenta al gusano que la corroe, hasta que de esa corrupción surge la vida más horrorosa. Las fétidas criaturas que viven de la carroña de la tierra crecen para azotarla sin piedad y se hinchan monstruosas para infestarla. Se excavan recónditos pasadizos donde solo deberían existir los poros de la tierra y han aprendido a caminar criaturas que solo deberían arrastrarse. Si llegaste hasta acá, déjame agradecerte un montón. Y si el video te gustó, por favor compartilo, déjale un like o comentalo. Muy pronto te volveré a sintonizar en otro dial perdido.